Bueno, señores, bueno, hay un tema que yo quería evitar hasta que hubiera mucha ilustración, porque es que de qué me sirve a mí no de explicarles cómo es el proceso. En los últimos días ha habido una de las controversias más grandes que ha tenido el gobierno nacional. Pues para mí no es una controversia grande porque las decisiones que ha tomado el gobierno nacional a mí me parece que han sido equívocas, pero también el gobierno de Barranquilla ha tomado esos errores. Los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 son un proceso que hay que explicarlo antes de dar mi opinión. Sea mi opinión negativa o positiva, ustedes tienen que saber cómo es la historia de los Juegos Panamericanos. Y yo se las voy a contar. Y ustedes me dicen, ¿dónde lo va a sacar? Pues Julio Sánchez Cristo de la W sacó toda la cronología de los Juegos Panamericanos. Y pues adicionalmente a eso, pues como no encontré el link, pero sí encontré el link en el diario del Meta. Como lo ven, acá está la cronología completa. Voy a leérselas y se las voy a explicar. Y los voy a explicar por qué gobierno que tiene la culpa, porque Jaime Pumarejo tiene la culpa, porque Petro tiene la culpa y por qué no posiblemente perdimos la sede de los juegos. Y esto es necesario. Les voy a comenzar a leer. En exclusiva con Blue Radio, pues obviamente Julio Sánchez Cristo sacó la cronología. Y la cronología inicia aquí. En 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, el alcalde Jaime Pumarejo, el que ya se fue, el que dejó a Barranquilla endeudada casi en un 60%, que es la ciudad más endeudada del país, para que lo tengan en cuenta, literalmente conformó un equipo de trabajo destinado a buscar la candidatura y generar una propuesta para que Panam, un plan maestro preliminar, con el cual fueron ganándose la confianza del comité ejecutivo y de los funcionarios de Panam Sports, que son los dueños, amos y señores de los Panamericanos. Señores, en 2021, para el mes de agosto, se le otorgó la sede oficial a Barranquilla y a Colombia. En ese momento se firmó el contrato de sede, el cual hace parte del gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el Comité Olímpico Colombiano. Hasta ahí vamos diciendo, estas son las entidades o los entes territoriales que van a conformar el comité. Hasta ahí todo está bien, lo tenemos clarísimo. Seguimos. Los juegos en Barranquilla tendrían un costo aproximado de 40 millones de dólares. Ustedes dirán, eso es mucha plata. Convertido a pesos son billones. Sí, señores, son billones. Son billones. Bastantes. Pero algo positivo que sí tenía Barranquilla para esa época es que ese sería menos de la mitad de lo que invirtió Perú en los Juegos de Lima. ¿Por qué? Ustedes miran, ¿por qué, Camilo? ¿Por qué se iba a invertir menos? Porque Barranquilla actualmente cuenta con varios escenarios en muy buenas condiciones que solo hay que invertir un poco más y tienen que construir muy pocos. Entonces, por este lado, Barranquilla obviamente genera más confianza a Panam Sports. Pues bueno, en conjunto con la Embajada Británica se realizó un estudio socioeconómico para ver si los juegos de verdad beneficiarían a Barranquilla. Pues señores, el estudio sí lo hicieron y dijeron, sí señores, los benefician demasiado. Más o menos 900 millones de dólares puede estar ganando la ciudad. 900 millones de dólares, papi, yo siendo Jaime Pumarejo también abro los dos y digo de una. Los Juegos Panamericanos hay que hacerlos. Pues señores, aquí viene el tema. Pues Barranquilla es la única entidad que pagó todo. Y además es quien asumió todos los gastos logísticos e diseños preliminares de personal y planeación. Antes del final del gobierno de Duque se dejaron en el presupuesto los fondos para pagar a Panam. Y las anualidades, porque sí, hay que pagar, sí señores, sí, 8 millones de dólares anuales hasta que se hagan los juegos. Así es el contrato de Panam. Un contrato para conformar el comité ejecutivo de los juegos y cumplir con las obligaciones adquiridas. Pues señores, en 2022, al llegar María Isabel Urrutia, nuestra medallista de oro olímpica de pesas, al cargo de ministra, porque después a ella la sacaron porque contrató a diestra y siniestra una cantidad de gente en días, en noches. Bueno, ella manifestó que el gobierno debía renegociar el contrato y que el ministerio no tenía la plata ni la manera para hacer los pagos correspondientes. Viajó a Chile a una asamblea de Panamá
asegurar que el gobierno estaba comprometido con los juegos, pero nunca contestaron las misivas ni las llamadas de Panam Sports. Gustavo, ¿qué pasa, papá? Contestale las llamadas a Panam. ¿Por qué no le contestaba las llamadas? Cosas que me van a dejar no dormir esta noche, señores. Bueno, lo que intentó hacer fue desconocer el contrato con Panam, poner autoritariamente un gerente y empezar a contratar gente. Más adelante, al llegar el cargo de Astrid Viviana Rodríguez, la actual ministra del deporte, se determinó que el gobierno estaba revisando si hacer los juegos o no. Le pidió a Panam que no hubo pago o decisión por parte del gobierno nacional. Aquí viene el tema. En 2023, o sea, para el año pasado, para este año la ministra Panam, la alcaldía de Barranquilla y la gobernación de Atlántico renegociaron unos términos primordialmente que el gobierno quería que los juegos no fueran en Barranquilla, sino en todo el Caribe. Se accedió a ello, pero meses después el gobierno todavía no daba luz verde a los juegos y seguían en un tin. Dice, tírense la pelota para acá, tírense la pelota para acá, deme para allá, deme para acá, tíresela para este tiene la culpa, yo tengo la culpa, pero se lo voy a tirar a Jaime. Jaime también tiene la culpa, de la va a tirar a la del deporte. Así, señores, el alcalde de Barranquilla y la bancada costeña, hicieron varias reuniones y sesiones descentralizadas de comisiones de Senado y cartas y peticiones para que los panamericanos fueran considerados estratégicos. Y se recordaba que fueron incluidos en el plan de desarrollo, por lo que era un compromiso adquirido. Aquí les voy a contar algo. El plan de desarrollo es literalmente todo lo que el mismo presidente tiene que hacer. Si él falta el plan de desarrollo, está incumpliendo una ley, porque el plan de desarrollo es una ley. Y ahí viene el problema. Señores, Gustavo Petro tenía los Juegos Panamericanos en el plan de desarrollo. Sí, los tenía. Bueno, en agosto Panam dio el ultimátum de la nación. Los firmantes del contrato cede sobre el incumplimiento faltaba la definición de Barranquilla y Comité Olímpico. La prueba pagaban para que el gobierno tomara por fin una decisión y decidiera si habría o no juegos. Todos los actores hicieron un viaje a Santiago de Chile, otra asamblea de Panam. Se negociaron nuevos términos que fueron aceptados por Panam. El gobierno se comprometió y se convocó por el fin el primer comité ejecutivo. Se nombró a la ministra como la presidenta del comité. Esto es bueno porque va a ser alguien diferente a los otros que están ahí. Entonces, literalmente, ahí hay un gran proceso. Pero esto no se acaba aquí. Señores, esto no se acaba aquí. Ténganse, porque lo que viene es duro. Entonces, así se afirmaron, la ministra afirmó y reafirmó los compromisos de pagar los 8 millones de dólares como le había establecido el compromiso adquirido que el ministerio había ese pago. 4 millones de dólares antes del 31 de diciembre y 4 millones de dólares antes del 31 de enero. Ese sería el primer aporte a los Juegos. Durante más de un año, el gobierno no confirmó al Comité Ejecutivo de Panam Sports sobre si los Juegos se harían o no, pero la condición del gobierno fue que los Juegos Panamericanos no serían solo en Barranquilla, como se acostumbra. Al conformarse el Comité Ejecutivo, el Ministerio asumió formalmente el control de los Juegos. El gobierno requirió que los Juegos sean financiados 60% por el gobierno nacional y 40% por los entes territoriales. Lo que Gustavo Petro quería es que, como se iba a hacer en todo el Caribe, las ciudades que participaran en los Panamericanos del Caribe colombiano, sí señores, eran que cada uno aportara un porcentaje dependiendo de las disciplinas que iban a estar ahí. O sea, señores, si Barranquilla iba a tener 10 disciplinas, pagaba por esas 10 disciplinas. Y no tenía que gastar tanto presupuesto. Pues señores, para diciembre del 2023 la ciudad de Barranquilla fue la única aportante a los Juegos. Las otras ciudades no dieron nada. Nada. Aquí me hago la pregunta, Santa Marta. Caicedo, usted que tenía a su hermana, que tenía a su amiga, a su gran amiga en la alcaldía, ¿por qué no le hizo que pagara? Pues me pregunto, no sé. Aquí viene Cartagena, lo mismo. ¿O es que el Clan Bell no se los permitió? Pregunto. Riohacha, lo mismo le pregunto. ¿O es que el clan Nueva Guajira tampoco se lo permitió? Pregunto. Entonces,
Aquí se preocupó para aún asistir a la voluntad y la capacidad de Barranquilla para hacer los juegos de gran categoría, el no recibir pagos significativos que el gobierno no ha tenido la misma voluntad y capacidad de resolución. Señores, pues entonces, hace unos días, Gustavo Petro mandó una carta, pero una carta digna de escritor. Mejor dicho, Gabriel García Márquez le da competencia a Gustavo Petro escribiendo, ¿verdad? Es un hombre que escribe divino. Mandó una carta diciéndoles que le tenía en consideración, que podía negociar, Panam dijo, listo, lo vas a luchar en febrero. Lucha la sede con otras sedes. Ecuador quiere. Uruguay quiere. Peleenla con Uruguay, peleenla con Ecuador. Y uno dice, la podemos ganar. Las posibilidades son varias, pero no se sabe. Ahora sí les voy a dar mi opinión. Que si se deben hacer los Juegos Panamericanos o no, la verdad, es más el gasto público de lo que se puede ganar con los Juegos Panamericanos. La verdad. Primero que todo, sabemos que el deporte es una prioridad para el gobierno Petro. Pero la prioridad también tiene que ser con los territorios, no solamente con Barranquilla. Vuelvo y les digo. Son 400 millones de dólares. Más 8 millones de dólares anuales hasta que se hagan los juegos. Entonces estamos hablando más o menos de un promedio de casi 500 millones de dólares. Señores, la plata no la hay. Tengamos en cuenta. Segundo, han habido errores y yo creo que Gustavo Petro tiene que esclarecer eso. Que si él no quería hacer los juegos, no haga un tintín corre y dígalo y ya, no vamos a hacer los juegos. Ahora, que si Barranquilla puede adquirir toda la deuda. No, porque está 60% endeudada. Porque eso sí, a Barranquilla la pusieron súper linda. Y aquí hago la misma frase que dijo Gustavo Bolívar hace unos días. A Barranquilla le endeudaron un 60% para ponerla bonita hacia el norte, hacia el malecón, todo eso. Eso es lo mismo cuando usted llega a una casa, la arreglan, le ponen nueva baldosa, le ponen, la estucan, la pintan y todo eso. Y cuando le preguntan con qué la pagó, te van a decir con la tarjeta de crédito. Es la misma vaina. Literalmente Barranquilla está endeudada. Más de lo que ustedes piensan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los Juegos Panamericanos no se debían hacer en Colombia. La verdad, yo se lo tengo que decir de esa. Aquí la oposición lo ha visto como una arma política contra Gustavo Petro. Pero la verdad es que la oposición tampoco se ha pensado de que es un gasto innecesario. Un gasto que se puede invertir en territorios. Que de pronto beneficia a muchos deportistas. Saltándose, porque como van a ser el país anfitrión, pueden estar en todas las disciplinas y no tendrán que competir. Eso es algo bueno. Pero cuando nos vamos a analizar el gasto, señores, hacer un juego siempre es deuda y es peligroso. Por ejemplo, Brasil todavía no se puede recuperar de la Copa del 2014 del Mundial y después le tocó Juegos Olímpicos. Entonces, literalmente, Brasil no ha podido recuperar porque está endeudada todavía con esos temas. Vuelvo y le digo, hacer un evento tan de gran magnitud sin planeación es peligroso. Y Gustavo Petro debe tener cuenta en eso. Y ahorita mismo, ¿qué lo está haciendo? Lo está haciendo es porque la verdad ve la presión política. Porque para mí esto es más político que deportivo. Y los invito a que se suscriban.